Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal o bienvenido de vuelta a mi canal, donde les cuento todo sobre mis plantas, más que nada. Hoy día vamos a hablar de semi-hidroponía o plantas creciendo en un sustrato que no es orgánico, sino son sustratos minerales. Últimamente he estado muy interesada en el tema. Como ven, tengo un montón de plantas empezando un poco en este camino. No soy experta para nada, pero les vengo a contar mi experiencia básicamente porque como que he estado muy interesada, uno, en las ollas. Por lo tanto, tengo hartas ollas que mostrarles que son nuevas en mi colección. Y dos, he estado muy interesada en el sustrato semi-hidropónico, que en mi caso lo que he probado solamente es PON o sustrato mineral o leca, que es una especie de arcilla expandida. Y les quiero contar un poco cómo me ha ido con mis plantas en semi-hidroponía y un poco las diferencias que he notado entre este tipo de sustrato y el sustrato el que más conocemos, que es el sustrato más orgánico, el sustrato hecho con materiales más parecidos como al sustrato que se encontrarían en la naturaleza, como la tierra. ¿Por qué elegir un sustrato semi-hidropónico? En mi opinión, o al menos por qué yo lo elijo, es porque es muy fácil no equivocarse con los riegos, más que nada, porque tienes visibilidad de cuánta agua todavía tiene tu planta. Dependiendo del método que estés usando, pero entre cualquiera que elijas, es fácil ver la reserva de agua que tiene tu planta. Entonces, perfectamente puedes ver, le queda agua, está medio seca, se está secando, está perfecta, está recién regada, se ve, ¿cachai? No es como con el otro sustrato que como que tenéis que meter el dedo para saber si está un poco húmeda la planta, no estáis seguros si regar o no, quizás esa planta no le gusta tanto secarse como a la siguiente, como que es más confuso con el otro sustrato que con este. Por lo tanto, he decidido pasar muchas de mis plantas nuevas a semi-hidropónico porque en el fondo la transición igual es más difícil, pero cuando tienes un esqueje es muy fácil. Entonces, primero les quiero mostrar cómo yo partí, que es con leca. Yo partí con aldita, se le dice acá en realidad, que es arcilla expandida. Es como lo que alguna vez fue tierra o arcilla como de esa que se usa para hacer cositas así, que tiene un tratamiento distinto. No sé si es un tipo de cerámica distinto o lo cuecen a cierta temperatura, no tengo idea, pero son estas pelotitas que son literal arcilla, es súper porosa y el sustrato son solamente, aquí les voy a mostrar en este que es más fácil ver, solamente puras de esas pelotitas. Y esta olla es una olla ovovata, yo se las había mostrado cuando recién me había llegado y como ven la puse en este frasquito con leca y agua, con enraizante, no enraizante, con un producto GESI que se los voy a mostrar, que es para incentivar las raíces pero sí, me impresionó lo mucho que esta planta amó la arlita o la leca. Le voy a decir leca, y la leca es como se lo dicen en realidad en inglés, pero encuentro que suena más bonito que arlita, así que me gusta decirle leca. Y no, es que miren las raíces que tiene esta planta. Yo creo que debe llevar un mes acá, más o menos. Y miren por abajo, como ya no le queda mucha reserva de agua, se las voy a poder mostrar, creo. Miren cómo están esas raíces por debajo, o sea, la cagó. Esta yo la agito y no se mueve porque está súper enraizada en la leca. Y lo que tiene bacán el sustrato mineral es que tiene mucha aireación. Entonces, la planta, a menos de que esté con mucha agua adentro, tiene respiración entre medio. Entonces, es muy difícil que se te pudran, aunque puede pasar. Para enraizar ollas, no he tenido pero ningún problema, no me ha fallado así en absoluto. Y de hecho, bueno, aquí tenemos un buen ejemplo de esta olla bovata que a mí me interesaba mucho porque estuvo en mi wishlist muchísimo tiempo y hace mucho que quería tener esta planta y llegó con las raíces dañadas, entonces se las corté y las enraicé de nuevo
Y yo tenía mucho miedo de que le pudiera pasar algo, pero no me defraudó. O sea, como que ahora te juro que Leca Forever, como pasaría todas mis plantas de Leca. Y bueno, hay varios métodos para tener plantas en leca. Como les contaba, por ejemplo, esta que en realidad es la única creo que tengo en este método. No, mentira. Tengo esta olla Bovata y esta olla Matilde en este método, que es tener la planta en un vasito con leca y llenar la reserva de agua. La reserva de agua siempre yo la lleno como en un tercio, como hasta aquí podría estar. Ahora las dos necesitan que les llene la reserva, por eso ninguna de las dos se les ve como agua abajo, pero este método a mí me gusta harto porque es muy fácil. En el fondo ves perfectamente el nivel del agua. El problema de este método son dos cosas. Una, al menos como la tengo ahora, que están en recipientes plásticos, y bueno, en verdad este es de vidrio, pero en recipientes como transparentes, es hermoso porque ves todo, o sea, yo veo todas las raíces y eso es lo que más me encanta de este método, pero el problema es que con el tiempo y la luz del sol que traspasa por acá se va a desarrollar alga. Entonces, en realidad, por lo que he escuchado, el alga no es dañina para las plantas, pero si es que se empieza a desarrollar demasiada, igual creo que puede llegar a perjudicar como la aireación de la planta, y aparte se ve mal, se ve súper fea, al final voy a perder visibilidad igual, entonces no tiene ningún sentido. Está verde, después como para limpiar la leca, para reutilizarla, va a ser un cacho, entonces al final por eso el resto de mis plantas ya no están en este método, porque antes todas estaban en este método, y las he ido cambiando por lo mismo, porque al final no es muy sostenible, solamente que para enraizar, que estas dos en verdad las quería enraizar. Esta venía con un poco de raíz, pero igual la quería enraizar mejor y ha estado pero muy bien también. Si ven acá, esta olla Matilde ya tiene un poco de verde la raíz, que significa que desarrolló un poco de alga, y eso va a ir pasando en todo el resto del macetero, o sea, bueno, del recipiente. En fin. Otro método para tener las plantas en ceder hidroponía, yo lo digo así porque en realidad también tengo otras plantas en pon que les voy a mostrar, pero las que ya están como más establecidas son las que están en leca. Otro método es este de tener un recipiente adentro de otro. Entonces, este es como un vasito de plástico al cual yo le hice hoyitos por todos lados con un cautín. Y también tiene hoyos por abajo, por eso se me va el agua. Le hice los hoyitos por los lados para que tuviera aireación, porque después investigando escuché que este método de tener la planta solamente en un recipiente sin ningún como paso de aire puede perjudicar la aireación de la planta y incentivar un poco más la pudrición de las raíces. Así que por eso las pasé a este método, que en el fondo la reserva del agua está dentro de este macetero. Aquí debe haber agua hasta como por aquí, súper bajita. Pero en el fondo igual yo la subo como hasta un tercio de esto, ¿cachai? Cuando necesito regar. No es tan cómodo como ese, que lo encuentro muchísimo más cómodo, pero mojé. Es otro método que creo que es más seguro para las plantas, para que su salud esté bien. Así que lo estoy ocupando así. Esta es una olla Crinkle 8 que estuvo mucho tiempo enraizando en Musgo sphagnum y no sacó ni una raíz. Estuvo realmente mucho tiempo, meses, te diría que unos 4, la estuve mucho tiempo enraizando y no sacó ni una sola raíz, pero no se murió, y tampoco sacó crecimiento ni una cosa. Y decidí cambiarla a leca para probar como último recurso, porque yo pensaba que el esqueje ya se iba a morir nomás. Y sacó raíces al tiro en la leca, al tiro. Yo creo que, no sé si tuvo que ver también como que aumenté la luz en ese momento. Todavía era invierno, así que como que no cambió tanto la temperatura, pero ha estado muy feliz. Ha sacado mucho crecimiento, bueno, mucho, igual la veis que es chiquitita, pero ha sacado crecimiento nuevo. El esqueje tenía solamente 2 hojas, que son las que se ven que están como amarillitas, igual feas, yo creo que las va a botar.
pero sacó crecimiento nuevo por el lado de arriba y sacó como por abajo otro crecimiento. Así que estoy muy contenta con eso. Y el último método en el que tengo mis otras plantas en leca es este, que es en este caso de esta Locassia Visma. Que esta Locassia Visma es muy, muy, muy buena. Como, o sea, a ver, ¿cómo le puedo decir? Es muy agradecida, como que no es difícil. Siempre la he tenido, sí, en vitrina. Así que, bueno, humedad sí necesita. Pero de sustrato no es muy exigente. Así que tampoco es que se basen como para todas sus alocacias, porque hay otras alocacias que son más difíciles. Pero para esta la cambié a leca y no tuvo ningún problema. Antes estaba en este método y ahora la cambié a este método, que es el método por cordones de algodón. Creo que se le puede decir por capilaridad, lo he leído, que es como indirecto o también se le llama como riego automático, no sé. Pero en el fondo es a través de este cordón de algodón que tiene abajo el macetero. El macetero no está tocando la reserva de agua, sino que es solamente este cordón el que absorbe el agua que está en la reserva y como que va absorbiendo el agua que necesita para humedecer esta planta. Entonces, al final creo que es bien seguro, como que siento, o sea, por lo que he leído como en la gente más experta en leca, este es el método como más usado, al parecer es el más seguro de que vas a tener la menor cantidad de posibilidades de pudrición. Esta plantita, la verdad es que estaba muy bien en ese método, pero estaba creciendo muy bien, me refiero, miren esa hoja hermosa, pero empezó a desarrollar pudrición en las raíces. Entonces me asusté y por eso empecé a cambiar todas a este método. Estas macetas las compré en Temu, venían con otra maceta, pero yo quise ponerlas en estas que son plásticas para poder ver, porque no sé, como que me da lata como tener esta oportunidad tan linda de poder ver las raíces y no usarla porque necesito que la planta esté cubierta. Entonces igual ya está ahí, no va a desarrollar alga porque está cubierta de la luz solar, pero puedo sacar la planta, ver cómo está la reserva igual y revisar las raíces, que lo que se ve de las raíces se ve normal. La verdad es que igual cambiar a una planta de un sustrato a otro es un estrés importante. Puede perder raíces, sí, porque igual la estás como manipulando. Quitaste las raíces que estaban pegadas en un lugar para ponerlas en otra, dañáis raíces, siempre dañáis raíces. Entonces sí, puede causar un estrés, puede empezar a ponerse medio fea la planta, pero yo no me asustaría en este momento, en el caso de esta planta, porque es súper resiliente. La tengo hace mucho tiempo, esta planta estuvo grande, después chica, después así de nana, sin ninguna hoja, después así. Entonces confío mucho en esa planta, que me aguanta todo. Ni siquiera botó esta hoja que está como súper vieja, así que estoy muy tranquila con que el cambio fue exitoso. Luego tengo 3 plantas más que están en el mismo método, que son este Cingonio albo, que en verdad son dos matitas, que eran esquejes que saqué de mi Cingonio grande. Y estaba muy fea esta planta, muy fea. Entonces al final dije, ya, en fin, las voy a dejar en leca. Y si prospera bien, y si no, bien también, porque ya tengo esta planta en otro lado. Pero había escuchado que los cingonios también les gusta mucho la leca. Entonces dije, bueno, va a probar como experimento, porque en realidad como que siento que esto igual es como un poco un experimento de colegio. Sobre todo como esto de los hilitos y como ir haciendo los hoyitos, como que igual me esforcé en todo este setup de estas plantas, así que estoy contenta y esperanzada. Esas son mis emociones. Ahora, este cingonio lo pasé con raíces y todo, este estaba en sustrato. Y lo pasé con raíces y todo a leca. Eso tiene mucho mayor riesgo de pudrición de las raíces, porque esas raíces estaban acostumbradas a un sustrato terrestre, no sé cómo se le dice sinceramente. Pero las raíces están bien, se ven cafés, pero no están podridas. Ese era el color que tenían. Y mira, crecimiento no ha tenido mucho. Sacó esta hoja, pero le tengo fe. Sinceramente los cingonios son, en mi experiencia,
súper fáciles, como que nunca me defraudan. Ahora, no estoy tan segura de este macetero, como que no sé si me gusta tanto. Quizás lo pinte, como con acrílico, quizás, como que igual se alcanza a ver para adentro, entonces no sé si es que esto va a evitar la alga, los colores, no sé si me gustan tanto, igual que este, pero bueno. Están funcionando súper bien para su propósito, así que bacán. Y bueno, puedo ver la reserva, no sé si ustedes la alcanzan a ver, pero no está tocando el macetero, pero sí los cordones. Y esta, que es una olla ¿cómo se llama? Crimson Princess. Misma historia, ya la tengo. Estaba probando con este esqueje en Leca. En el fondo como que dije ya, voy a cachar cómo me va con las ollas en Leca, y probé con esta y con la Crinklate y me fue tan bien que fue como ya, todas mis ollas en semihidroponía. Ahora esta olla, no sé si se revirtió, pero las dos hojas últimas que sacó son verdes nomás, que me da lo mismo igual. De hecho no tengo olla carnosa normal, entonces si esta se revierte y se convierte en una olla carnosa normal, no me angustiaría en lo absoluto, porque tengo ganas de tener una olla carnosa, como de las normales que venden en todos lados y son baratas. Como que tuve una y se me murió, y tengo tantas ollas y no tengo la carnosa, que es como, ¿qué onda? También me gusta mucho, la necesito. Así que eso con esta olla, todo bien. Estas plantas que les mostré recién, no, bueno, estas dos que les mostré recién no las tengo en vitrina, las tengo afuera nomás y súper bien. Bueno, y la última planta que les quería mostrar, que tengo en Leca, que también a veces hay derrotas, es este Philodendro Sodiroy. No sé si es un Sodiroy. A este Philodendro no le gustó mucho este sustrato. Se enraizó bien en Leca y después como que sacaba hojas, las botaba. De hecho, bueno, aquí lo pueden ver que ya está botando hojas. Son dos plantas distintas que las junté en un solo macetero, porque para qué voy a tener dos distintas, y como que no repunta, así que igual mis filodendros todos son muy felices en sustrato de plantas de interior. Entonces estoy pensando seriamente en cambiarlo nomás, porque bueno, hay plantas que quizás les va peor que otras en Leca, y también he visto como en otra gente también tener como a veces dificultades con filodendros en Leca. Por aquí no veo ninguna raíz en verdad, así que deben estar igual chicas las raíces. Y bueno, tiene raíces porque cuando lo cambié para acá las vi, porque estos estuvieron en dos recipientes chiquititos de vidrio enraizando en Leca, y los dos enraizaron bien, sacaron crecimiento, los pasé acá. Pero este, que está más feito, también siempre estuvo medio feo, y el que está al lado tampoco está tan bien, y como que no sé, las raíces estaban chiquititas, tenían un poco de pudrición. Entonces, quizás próxima lo olí para ver si es que como que sentí un olor malo. Quizás próximamente este lo cambie a sustrato de plantas de interior. Como dato, va a haber plantas que no les va a gustar la Leca. O bueno, pueden ser muchos factores. Quizás, no sé, la vitrina tiene mucha luz, o muy poca, o muy poco humedad, o mucha, no sé. Pero como que es el único que en comparación al resto de las plantas que tengo en semihidropónico no le fue tan bien, no le gustó. Entonces vaya a ver uno. Así cada uno con sus gustos, pues. Uno no puede estar obligando, vaya. También les quería hablar de cómo pasar las plantas a Leca. Lo que yo he hecho es de dos formas distintas. Una es pasar directamente una planta que está en sustrato a Leca. En ese caso igual es más riesgoso, es mucho más riesgoso que las raíces se pudran, porque las raíces están acostumbradas a otro método muy distinto. Si tu planta es chica, sinceramente, bueno, y está sana, obviamente, yo recomendaría quitarle las raíces y meterla en Leca y que enraíce de nuevo con raíces de agua, porque esas son mucho más resistentes a el agua. En el fondo, cuando uno tiene una planta en Leca, siempre vaya a tener una parte del macetero, sobre todo la de abajo, que va a estar como sumergida. Bueno, menos en este método, pero no sé, pues si estáis empezando, en general no compráis una wea así, ¿cachai? Si es que no sabéis si que te va a gustar. Y es súper importante que tus raíces que vienen desde sustrato no toquen el agua. En el fondo, vaya a meter la planta nueva con sus raíces de sustrato. Las raíces de sustrato deberían llegar al menos hasta por acá, para que cuando tú llenes
la reserva de agua no esté tocando esas raíces, porque ahí se van a pudrir. Tener unas raíces que vienen de sustrato hundidas en agua, se pudren, como que no están hechas para eso, ¿cachai? Pero después, si es que esas raíces desarrollan nuevas raíces de agua, que son las raíces blanquitas, que son las que se ven aquí, esas sí pueden estar sumergidas. De hecho, ahora, en un ratito más, yo voy a llenar esta reserva y estas raíces que ya vieron que están acá abajo van a quedar sumergidas en agua y no pasa nada. Al final es como tener un esqueje en agua, pero con aireación. Y con, bueno, agua con fertilizante. ¿Qué es lo que me lleva al siguiente punto? El fertilizante para semihidroponía es especial. No es el mismo fertilizante que uno ocupa en las plantas de sustrato. El que yo ocupo es Hesi, no sé cómo se dice, con H. Pero sé que hay otros fertilizantes que he visto que son, de hecho tuve uno que son 2 botellas, que es la A y la B, y uno tiene que prepararlas. La verdad, siendo muy sincera, no tengo idea si es que el Hesi como que reemplaza toda esa situación. Yo lo compré porque sentí que era mucho más fácil que tener, encima vienen unos galones gigantes de la cuestión y yo tengo pocas plantas igual. No quise comprar eso. Y lo otro que es importante para las plantas en semihidroponía es el agua, el pH del agua. Lamentablemente, si el pH es muy desbalanceado para un lado o para el otro, no les va a ir tan bien a tus plantas. Sinceramente, yo las he tenido con agua de la llave de Santiago, que es bien dura. No he hecho la prueba de saber exactamente los niveles del agua de mi casa, que yo vivo en Ñuñoa, pero sé que son bien pesados porque hay algunas de las plantas que tengo en leca, que la leca se ha puesto blanquita por arriba. Eso es porque se junta el mineral del agua y se empieza a poner blanca la leca. Por lo tanto, yo al tener tan pocas plantitas, esto no es necesario que lo hagas porque siento que es como un poco de loca, pero igual se los quiero decir porque quiero ser transparente. Yo estoy regando con esta weá, con agua desmineralizada, que es súper barata, pero yo sé que es una lata, es muy latero tener que comprar un agua distinta para las plantas de leca, y sobre todo ahora que tengo tantas plantas, no son tantas, pero tengo muchas más de las que tenía antes, pero como que me quería ir a la segura. Estoy como demasiado contenta con este medio y había empezado a notar que mi leca se estaba empezando a poner blanquita por arriba y fue como, pucha, quizás no les hace tan bien esta agua. No he hecho toda la investigación sobre mi agua, como que siento que ya es demasiado, pero en algún momento tengo que hacerlo. Yo sé que tengo que hacerlo para saber, porque si en algún momento tengo demasiadas plantas en leca, no va a ser sostenible estar comprando agua desmineralizada. Pero por el momento que mis plantas están pequeñas y estoy tratando como de que surjan en este método, la verdad es que no encuentro dañino en comprar el agua aparte para poder tener las plantas como bien sanas. Esa es mi opinión. Yo sé que es pajero, yo sé que va a haber gente que va a ser como, ¿qué onda? ¿Por qué hace eso? ¿Qué paja? O sea, qué lata hacerlo, pero yo lo hice y no me molesta hacerlo por el momento. Bueno, y lo otro que les quería mostrar, porque ya hablé de las plantas en leca mucho más extenso porque es lo que he usado por un tiempo, y hace muy poco compré PON, que en verdad el nombre PON se lo inventaron una marca, creo, de sustrato mineral gringa. Entonces uno compra el PON, que es marca PON, o es marca de otra hueá, pero le pusieron PON. Pero en verdad es sustrato mineral. Y está hecho como de planta volcánica, piedra pómez y otro tipo de piedras que no me acuerdo sus nombres. Pero yo lo compré acá, obviamente no lo mandé a pedir a Estados Unidos. Y en el fondo es muy parecido a la leca, pero es mucho más pequeño, o sea, como, bueno, varía harto el tamaño, obviamente. Por lo que he podido investigar, el PON puede ser más beneficioso para plantas que tienen las raíces más finitas que otras. Ponte tú, las alocáceas tienen las raíces ya un poco finitas, pero tampoco tanto, igual la raíz es gordita, entonces está perfecta para leca. Pero, por ejemplo, no sé, las begonias, que tienen las raíces súper pequeñitas, quizás es mejor tenerlas en PON. Las ollas igual tienen las raíces pequeñitas, así que sinceramente no estoy segura si es que les va mejor en PON o en leca. Eso es lo que vamos a averiguar ahora, porque estas son esquejes. Ya les voy a mostrar ahora todas las plantas que tengo en PON enraizando. Ninguna tiene raíz.
No, mentira, una tierra raíz. Y estas son las plantas que tengo en pon. Son puras ollas, como se darán cuenta, o si es que no se darán cuenta, se los cuento. Son ollas que me compré por Facebook. La mayoría, esta es la única que me compré por Instagram, que recomiendo mucho, la vendedora, que es Eli y sus obsesiones, que ya le he comprado ollas otras veces y perfecto estado, ollas preciosas. Esta venía enraizada hace poquito, la revisé y sus raíces eran blanquitas como de agua. Ella la había puesto en sustrato, pero yo la cambié y siento que como que estuvo tan poco en sustrato que al final no le tengo la esperanza de no haberle hecho daño a las raíces. Así que esta es la única de estas que tiene raíz. Yo creo que no vamos a ver nada de raíz por aquí. Ah, sí, ahí se ven un poco las raíces y están blanquitas. Yo creo que no van a ver nada así. Pero es una, no les dije, es una olla Wilbur Graves, que es en el fondo una olla carnosa, pero que tiene variegación como mucho más de lo normal. En el fondo, igual esta, porque hay Wilbur Graves que tienen como las hojas enteras blancas, esta tiene harta variegación, pero no sé qué tanta va a tener cuando crezca. Sinceramente, amo esta hoja que está acá y con esta cantidad de variegación estoy contenta. Me salió barata, encuentro. No sé si es que ya está más normal esta planta, pero yo pensaba que era muy rara, o quizás en su momento era muy rara. Traía incluso crecimiento nuevo, como esas hojitas del medio, y con el cambio no las botó y de hecho se ven súper vivas. Así que tengo toda la esperanza de que van a salir esas hojas. ¿Es posible que las bote? Sí. Cuando uno cambia una planta de un sustrato a otro es, como les dije, estresante para la planta, entonces sí puede botar ese crecimiento, pero va a seguir creciendo. Y me disculpo por el macetero, porque ya se me acabaron los maceteros para poder tener plantas en semihidropónico, porque la mayoría de mis maceteros tienen drenaje, y eso ya no sirve para esto. Entonces me da risa porque tengo algunos maceteros que yo hice de cerámica, que se me olvidó hacerles drenaje y después le hice el hoyo con un taladro y ahora estoy como, no, ¿por qué le hice el hoyo? Ahora podría estar usando esos maceteros. Pero bueno, me fui por las ramas. Lo que tuve que hacer fue usar este vasito que alcanza justo para estos maceteros. Así que bacán, lo tengo en este método del cordón de algodón. Y sinceramente creo que esta planta es fácil porque es una olla carnosa con variegación, pero en el fondo es una olla carnosa y las ollas carnosas son bacanes. Tienen las hojas súper gorditas, como que retienen harta agua, así que en el peor de los casos, si se pudre las raíces, las corto y las enraizo de nuevo. No creo que tenga ningún problema. Y ahora voy a las últimas ollas, que estas las estoy enraizando en pon. Así que muy incierto el futuro de estas 4 ollas. Pero igual se las voy a mostrar porque son lindas. Por si a alguien le interesa, que están estas ollas. Esta que es la Flores Island, que no me acuerdo del nombre, que tiene como un nombre como con unas siglas y unos números, pero Flores Island. La compré por una tienda que se llama Plantásticas en Instagram, que venden muchas plantas como entre comillas raras. Igual no es barata, pero tienen una variedad, la raja, y la recomiendo. Ya he comprado plantas ahí y súper bien. A estas ollas, a todas, les corté las raíces. Todas venían con raíces de sustrato y esta venía en sustrato, pero vi que las raíces tenían un poco de musgo todavía, sphagnum. Entonces dije, bueno, esta cuestión me va a costar demasiado sacársela para poder meterlas aquí en pon. Dije, filo, se la corto, chao. Como que ya tuve la buena experiencia con mi olla bobata de quitarle las raíces dañadas y enraizarlas de nuevo. Y sinceramente las ollas no son plantas complicadas. Sí es más complicado como cacharle la mano un poco en luz y en como riego, pero en el fondo para enraizar, creo que solamente una vez una olla se me ha pudrido enraizando. Una vez. Y bueno, si es alguna de estas no importa, ¿saben? Como que ya tampoco me voy a morir si es que se me pudre cualquiera de estas, como que ya tengo tantas que es como las amo y punto. Y bueno, esta está en este método, creo que todas están en este método. Bueno, en este caso le puse el cordón de algodón, porque antes las tenía como en esos vasos, pero después compré estos maceteros en Sodimac, que encontré muy lindos.
pero ahora el vaso está sumergido en la reserva de agua. Igual súper bien, como creo que es una buena práctica y lo recomiendo cuando vayan a plantar una planta en semi-hidroponía, ya sea leca o pon, aprovechar de ponerle el cordón igual, porque si en el fondo después cambio esta planta a otro macetero, voy a poder usar esta técnica y ahora el cordón está sumergido, pero da lo mismo, como que la planta está recibiendo el agua como de las dos formas, como del macetero y de los cordones y no importa, ¿cachai? Entonces encuentro que me hace la vida mucho más fácil. Después tengo esta que es la olla Finlanzoni, que en verdad lo mismo, hice lo mismo con todas venían enraizadas, les corté. Y bueno, esto lo hice yo creo como hace unos 4 días, entonces dudo que tengamos raíces todavía. Lo que no me gusta del pon es que es mucho más fino que la leca, entonces no puedo como así mover una pelotita y ver un poco a ver si tiene raíces, como que en este caso no voy a poder hacerlo. Se parece mucho más de vista, se parece mucho más al sustrato normal, como que no voy a poder revisar las raíces y si es que las reviso voy a tener que mover mucho la planta y estresarla. Entonces al final del día mi opción es que cuando la planta ya tenga raíces que estén como bien grandes, voy a poder verlas como por el lado, pero no creo que pueda así como monitorearla tanto como monitoreaba las plantas en leca, que eso me da lata. Igual eso no me gustó del pon. Lo que sí encuentro del pon, debo decir que es lindo. Muy banal, pero no sé, es como ornamental, es como bonito. Eso sí me gustó. Y lo otro que me gustó más del pon que del leca es que en el caso de los esquejes, cuando uno recién planta un esqueje para enraizar, queda firme en el pon, porque el pon es mucho más granular, entonces, bueno, y más pesado también, el pon es más pesado que la leca, como que, no sé, enterráis el esqueje y listo, y queda fijo. En cambio con leca, cuando tenéis un esqueje que es medio pesado, como en el caso de la olla bobata, me costó que la cuestión no se me fuera para el lado y la cuestión, con este es como pum, listo, igual que como en sustrato. Incluso más firme que sustrato, porque es pesadito. Después tengo esta olla, ahora ya esto se transformó en un haul de ollas. Como que ya todas están como iguales, entonces no les voy a ir contando tanto. Esta está igual que esa olla Flores Island. Esta es una olla Fiji. Esta olla en realidad era una sola mata que venía larga y la corté en 2 porque como la iba a esquejar, dije, bueno, voy a tener el doble de posibilidades si la corto, así que como era larga la corté en 2 y estoy enraizando las 2 matas, así que si todo funciona bien esta olla va a ser más frondosa, así que muy feliz por eso. Me gustó mucho que viniera grande porque sí nomás, porque en general al menos yo cuando he comprado ollas siempre vienen así chiquititas, porque las ollas como entre comillas más extrañas, porque las típicas son como las carnosas, todavía no son tan baratas, es difícil encontrar como plantas establecidas, tenés que comprar como esquejes o plantas muy pequeñas, así que bueno, mientras más posibilidades de que funcione bien, mejor. Y la última que compré, que estas 3 fue en la misma tienda, es una olla Matilde Splash. No sé si es Splash o Silver, no sé si hay alguna diferencia o si la Silver tiene más variación que la Splash o qué sé yo, pero misma historia, le corté las raíces porque la verdad algunas venían dañadas, no me acuerdo de cuál de estas o si de 2 de estas venían dañadas, como que no confío tanto en esa tienda, no sé si es por el envío porque no es de Santiago. No les voy a decir la tienda porque en verdad no es una tienda, es una persona. Creo que las ollas cuando las mandan no las riegan por un tiempo y después cuando llegan estuvo un día en los correos, entonces se secó más y como que sentí que las raíces de algunas estaban dañadas. Entonces al final corté todo, chao. Esta está en este método que es solamente con el cordón, pero igual se ve muy mojado el fondo del macetero, así que parece que está tocando, sí. Upsi, el macetero está tocando un poco el fondo, que no importa, da lo mismo, porque en verdad esta planta como que el tallo debe estar aquí, así que ni siquiera hace ninguna posibilidad de que se toque, así que todo bien. Y eso es una olla Matilde, pero con más
variegación en el fondo, tiene mucha más mancha. Debe ser como muy parecida a esta, pero con las ollas, pero con las hojas redonditas de la olla Matilde, como que me tinca que es parecida a esta. Pero bueno, vamos a ver. Eso. No les hablo tanto del PON porque lo empecé a usar hace demasiado poco, como que sería demasiado cagüinera, así que les diera como más impresiones. Estoy casi segura de que es muy parecido a la Leka, el PON, como que al final del día la diferencia que tiene es el tamaño de como la unidad. El PON tiene distintos tipos de piedritas también. Por ejemplo, aquí agarré una que es piedra pome, que es bien como blandita, como que eso es lo otro que se me había olvidado decirles, que he estado también investigando un poco el PON y creo que la Leka es indestructible, como que es muy reutilizable, al final la lavas y la hierves, la usas de nuevo, como que es sustentable, es la palabra. Mientras que el PON sí lo puedes reutilizar, lavar, todo lo que queráis, pero con el tiempo sí se comprime, porque no es tan duro como la Leka, es blandito, son como piedra volcánica, pero como es no lo pude romper, pero como es tan porosa, también tiende a degradarse más que la Leka. Pero también lo bacán que tiene el PON es que tiene como más, ¿cómo se dice? Como que tiene más tipos distintos de componentes, porque por un lado está la piedra pómez, por el otro está la piedra volcánica, que es la que le mostré, esta negrita, y tiene otra piedra que no recuerdo el nombre, la voy a poner en la pantalla, que es esta, que es como naranjita y dura. Ahora, no puedo decirles que esto es PON, como que literal esto es PON, porque esto es sustrato mineral que compré de un lado, que también se llamaba PON, creo, PON no sé qué. Les voy a dejar la tienda porque es muy buena onda. De hecho, como que le pregunté como, oye, ¿me servirá para ollas? ¿Me servirá para alocacias? De hecho, esta la quiero usar para mis alocacias nuevas que están todavía enraizando en Cormo. Lo quiero usar para mi alocacia cupría que está enraizando y mi alocacia faide que está enraizando, que espero que nos vaya bien. Quizás use una mezcla de Leka y PON, todavía no lo decido, pero la verdad de las cosas es que no me queda Leka y por eso estas plantas no están en Leka. Sinceramente, por mí tendría todas mis ollas en Leka. Sinceramente, amo la Leka. Soy fan número 1. Ojalá pudiera tener una polera que diga I love Leka. Ya. Pero como tenía mucho PON, porque compré como 2 bolsas grandes, dije ya, pues voy a enraizar estas en PON. ¿Para qué voy a dejarlas como en musgo o en perlita o en lo que sea? Si en verdad es mucho menos traumático enraizar en el sustrato donde la planta ya va a estar, ¿cachai? Entonces, filo, dije ya, uso PON. Total, ahora lo puedo probar y puedo cachar las diferencias del PON y de la Leka. Y en el futuro, obviamente, les puedo contar mi experiencia, sobre todo en ollas, porque, como vemos, es el sujeto en común de todo esto. Así que, como dato también, todas estas las tengo en la vitrina, porque en este momento todavía no se va el frío de esta horrible ciudad. Así que la mayoría, si no todas, como mis ollas más comunes, las tengo afuera de la vitrina. Pero como estas son nuevas y no quiero que les pase nada, quiero como que se establezcan, empiecen a sacar crecimiento y de ahí quizás voy viendo cuál saco y cuál no. Probablemente esta Wilbur's Grave la saque porque es olla carnosa, o sea, le va perfecto afuera aunque haya menos humedad ambiental. Ahí voy a ver si quizás alguna de estas queda adentro, no tengo idea, pero están todas con humedad ambiental, te diría como entre 70 y 80 y con temperatura más alta como 20 para arriba, 22 para arriba, porque tengo placa de calor también. Así que eso... Creo que eso es todo. Estas son todas las plantas que tengo en Leka. Probablemente voy a estar experimentando también con, como les dije, alocacias y también con begonias. Aunque mis begonias están bien, pero quizás tengo un par de esquejes enraizados que voy a probar porque las begonias tienen raíces finitas, como les dije. Quizás voy a experimentar con PON. Es bien entretenido experimentar, como que lo recomiendo. Si es que te gustan harto las plantas, experimentar es entretenido. Eso, lo recomiendo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Yo sé que no soy una mega experta, pero igual me gusta mucho hablar sobre las cosas que hago porque en el general de mi vida real no tengo mucha gente que sea como tan loca por las plantas como yo. Entonces, para darle la lata de esta manera, prefiero hacerlo con ustedes, que quizás sí están más
interesados. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente video.